Hola, soy el Dr. José Ángel Delgadillo y vamos a continuar con la optimización del circuito de molienda que habíamos estado discutiendo. En el anterior tutorial vimos que teníamos una alimentación que llegaba a un molino, la descarga salía a un ciclón, los gruesos retornaban al molino y por fin salía el material fino. Tenemos una dilución de agua que va a los ciclones y una dilución de agua que va a los molinos. Bueno, hicimos lo que fue el balance de masa, el ajuste de cada uno de los equipos y por último vamos a hacer la parte de simulación. En esta parte es donde nosotros proponemos diferentes escenarios de operación y por medio del simulador o de esta pequeña herramienta aquí podemos estimar cuál va a ser la descarga. Realmente es una estimación de la realidad. La calidad de mis resultados de simulación va a estar en función de la calidad de mis datos experimentales en primer lugar, posteriormente de que también hice el ajuste de los equipos y por último el criterio que utilice yo para simular cada uno de los equipos. La primera cosa que tenemos que conocer de los equipos son sus límites, o sea, ver hasta dónde podemos llevar los equipos operativamente. Por ejemplo, vamos al molino. En el molino, las variables de operación que podemos utilizar o simular son las que están aquí originalmente en el modelo, ¿no? Si queremos simular nuevas condiciones, nos vamos a la sección inferior. Por ejemplo, diámetro y longitud, pues es algo que no vamos a cambiar de manera convencional cuando estamos optimizando una planta. Cuando estamos diseñando una planta, pues ahí sí podemos proponer diferentes longitudes y diámetros, no hay ningún problema. Por ejemplo, velocidad de operación. Aquí decimos que este molino está operando a 70% de la velocidad crítica. Bueno, si nuestro molino es de velocidad fija, pues es una variable que no vamos a mover. O sea, no tendría caso simular cómo sería el circuito a 72% de velocidad crítica si en el molino no lo podemos aplicar. Cuando es molienda SAC, ahí es más común tener molinos de velocidad variable. En cambio, molinos de bolas, la mayoría de ellos son de velocidad fija. Entonces, muchas veces va a ser una variable que no podemos mover. Nivel de carga. Cuando se muestró estaba al 38%. Este sí es un parámetro que fácilmente se cambia. Podemos simular qué pasa si yo lo bajo por decir, a 30%, le doy simular y voy a poder calcular todos los parámetros de descarga y de clasificación. Ahora, aquí tenemos que conocer cuál es el nivel máximo que el molino puede soportar. Porque si simulamos condiciones por encima de lo que el molino puede, podríamos tener otros problemas que no podemos simular. Por ejemplo, si nosotros le ponemos aquí 45% de nivel de bola y a un 40% la bola se empieza a salir del molino a través del trommel de descarga, pues no tiene caso simular un 45%. Otro parámetro más importante incluso que estos dos es la potencia del motor. Esta de aquí, la potencia predicha. Tenemos que conocer cuál es el límite de potencia que yo puedo operar el molino. O sea, una cosa es la potencia instalada, pero no se lleva normalmente hasta el 100% de la potencia instalada. El motor puede ser de 600 kilowatts, pero no significa que yo el molino lo puedo operar a 600 kilowatts. Probablemente lo podré operar a 550, 575, cuando mucho kilowatts. ¿Por qué? Porque tiene un rango de potencia de protección para evitar cualquier daño en el motor. Entonces es bien importante conocer cuál es el límite de potencia de este molino, porque si yo propongo, por decir, un nivel de llenado de 40% y me da una potencia, por decir hipotéticamente, de 602 kilowatts, aunque el simulador me da un resultado, en la realidad es que yo no voy a poder operar el molino a esas condiciones de nivel de carga o de velocidad o de cualquier otra, o de las condiciones que estoy proponiendo. Por eso es bien importante tener una buena estimación de la potencia. Ahora, en planta, cuando se sube el nivel de bola, se tiene que tener mucho cuidado no exceder la potencia instalada o la potencia de operación máxima. Si la excedemos, ponemos el riesgo de que el molino pare, se dañe el mecanismo o simplemente tengamos que parar y descargar el molino, que toma bastante tiempo, ¿no? Bueno, eso es con respecto al molino. Vámonos, por ejemplo, al tipo de ciclón. Aquí en el ciclón, pues una de las variables comunes que se cambia es el número de ciclones operando. Normalmente los ciclones están en batería
y generalmente hay ciclones, libres de operación. Entonces, nosotros podríamos simular qué pasaría si operamos a 3 ciclones o cerramos a 1, no pasaría nada, ¿no? Podemos cambiar, lo más común es el apex, saber más o menos hasta qué tanto puedo cerrar el apex o cuánto lo puedo abrir. Las demás dimensiones como el diámetro, longitud, el vórtex, yo lo podría cambiar, no hay problema, el modelo puede predecir cambios en esto, pero una vez que yo tengo un ciclón ya operando, pues cambiar el diámetro sería cambiar el ciclón, entonces generalmente lo dejamos fijo. Cambiar el vórtex se puede, pero es más complicado en la operación. Lo que es más fácil de cambiar es el apex, ¿no? El apex, que es la parte inferior de descarga del molino. Esta es una tarea convencional que se hace constantemente en cada mantenimiento, entonces lo podemos ajustar. Por ejemplo, lo que tenemos que monitorear aquí es la presión de operación. ¿Cuál es la presión máxima que el molino me puede operar? Entonces, cuando ustedes tienen unas condiciones de operación que exceda la presión máxima que me puede dar la bomba, pues yo no puedo operar los ciclones de esa presión. Por ejemplo, aquí la presión del muestreo fue de 85 kilopascales. Generalmente para este tipo de ciclón de estas dimensiones, máximo será como 103 kilopascales. Si yo simulo una presión de 150 kilopascales, puede ocurrir varias cosas, que la bomba no pueda dar la presión que necesita el ciclón, o dos, que a tan alta presión pueda tener yo problemas de desgaste muy severo o problemas de desprendimiento de algunas partes del ciclo. Entonces hay que cuidar también eso, la presión máxima, y por otro lado también la presión mínima. Ustedes ya saben en operación cuál sería la presión mínima en la que mi ciclón puede operar, ¿sí? Porque también la presión muy baja me limita la clasificación. Otra cosa que tenemos que considerar es, por ejemplo, el agua. En muchas plantas no hay restricciones de agua. O sea, otra cosa común cambiar es el flujo de agua. Aquí se están agregando 664 metros cúbicos por hora o toneladas por hora de agua. Pero, ¿qué pasa si yo tengo limitantes de agua? Muchas plantas tienen que parar por esa falta de agua. Pues yo tengo que tener que cuidar mucho cuánta agua se está agregando. Por ejemplo, en el molino prácticamente no se agrega agua. Entonces, si yo quiero diluir más el molino o quiero sobre todo diluir más el ciclón, yo tendría que manejar muy bien cuánta agua tengo que poner. Si no hay limitantes de agua, pues yo puedo irme tan diluido como se necesite. Normalmente el molino opera entre 70 y 75% de sólidos, como ya hemos visto. En cambio, los ciclones, pues están en el rango desde 45% de sólidos de la alimentación hasta 60% de sólidos. O sea, está en un rango amplio. Una de las principales métodos de optimización del circuito es el manejo del agua, porque es lo más fácil de cambiar. Vimos en los ciclones que al cambiar la densidad del ciclón, nosotros podemos clasificar más fino. Entonces, la primera tarea cuando hacemos una optimización es modificar el porcentaje de sólidos en el ciclón. Lo que va a pasar es que cuando yo le meto más agua, va a clasificar más fino, pero el resultado y el precio va a ser aumentar la carga circulante, por ende va también a aumentar la presión de clasificación y por eso da un resultado de una clasificación más fina. El costo es los costos de bombeo que me van a acarrear, el aumento de la presión del ciclón que me va a dar un desgaste más rápido, pero el beneficio va a ser tener un producto más fino. Y muchas veces para que el proceso de concentración sea adecuado, el producto fino tiene que ser más fino de lo que se está produciendo. Ahora, entonces vamos a iniciar con una optimización. Ahorita este molino en estas condiciones están procesando 331.29 toneladas por hora de sólidos en la alimentación. Eso es lo que procesa. Y el producto final que estoy obteniendo en el overflow es un producto de 221 micras, ¿sí? A 33% de sólidos. Bueno, vamos a ver cómo haríamos antes de subir tonelaje. Vamos a suponer que dejamos el tonelaje de alimentación fijo. Vamos a tratar de sacar un producto más fino, ¿sí? Bueno, aquí la simulación es 221, pero realmente el que comparamos es la granulometría del ajustado, que esta es la predicción de mi granulometría que me da el modelo, 231 micras. O sea, vamos a ver si podemos sacar un producto más fino de 231 micras. Entonces, vamos a manejar primero el agua. El molino descarga según el balance de masa, a 69% de sólidos. Entonces, yo voy a hacer cambios, pero para mantener el porcentaje de sólidos, o sea, si yo
hago un cambio y la carga circulante me aumenta, para mantener el 69% de sólidos en el molino, pues yo voy a tener que ajustar esta agua. Y sería muy problemático tener que estar diciendo, por ejemplo, subió de 200% de carga circulante a 300, bueno, ¿cuánta agua le tengo que agregar para diluir hasta el 69%? Bueno, eso sería muy complicado. En cambio, en MinProSim lo podemos hacer de manera automática. Vamos a dejar que el software calcule cuánta agua tenía que agregar al molino para que el molino descargue a 69% de sólidos. Para esto utilizamos un pequeño modelo. No lo habíamos visto, pero las llaves tienen dos modelos. Uno que se llama Water Addition, que es la adición de agua. Se fijan, aquí está agregando 0.003 metros cúbicos por hora de agua, que es lo que yo definí aquí en el experimental. En cambio, si yo escojo el otro modelo que dice Required Percent of Solids, o sea, porcentaje de sólidos requerido, aquí yo voy a poner el porcentaje de sólidos que yo quiero en la unidad donde esté conectada. O sea, esta llave está conectada a este equipo. Entonces, si yo le digo que quiero 69%, va a ser el balance de masa de todo el circuito y después va a decir, ok, aquí está entrando la mezcla de estas dos a 70% de sólidos, por decir un número, que calculo cuánta agua tengo que agregar para que esta más esta me dé 69%. Simplemente selecciono porcentaje de sólido requerido y pongo 69%. ¿Sí? 69%, enter. En cambio, aquí ya no importa, aquí yo no tengo que definir nada. Automáticamente aquí en la columna de simulado me va a calcular cuánta agua tengo que agregar. Pero tengo que dejar seleccionado el modelo. Si yo regreso a este modelo, lo que va a hacer es que va a copiar este dato del experimental. En cambio, si yo le pongo porcentaje de sólido requerido, aquí me va a calcular, en esta columna que tenemos, esta celda, perdón, me va a calcular cuánta agua tengo que adicionar. Entonces ya le dejamos 69%. Bueno, lo mismo hacemos con el ciclón. El ciclón actualmente se agregan 664.7 metros cúbicos por hora de agua. Y el ciclón de alimentación, el combiner, está entrando a 51.1% de sólidos. Bueno, ¿qué pasa si lo tuviera a 48% de sólidos? Pues vámonos a porcentaje de sólido requerido. Le ponemos 48. Enter. Entonces, cuando yo corra a simular, me va a calcular cuánta agua tiene que agregar para que el ciclón a la alimentación entre 48% de sólidos. Pero cuando corra a simular no solo va a calcular las aguas, sino va a calcular el nuevo balance y de acuerdo al modelo matemático que yo ajusté en cada uno de estos va a predecir la descarga del molino y las salidas del ciclón. Entonces le damos simular. Entonces, cuando damos simular, aquí itero 92 veces y me aparece un error, 9.8 por 10 a la menos 6, prácticamente cero. Este error es el balance de masa, o sea, entradas menos salidas, tanto en agua como en sólidos, y eso me va a permitir estimar, asegurar que mi balance de masa es correcto. O sea, dice, recalculó el balance de masa. Le doy a aceptar y vamos a analizar los datos. Por ejemplo, el agua. ¿Sí? El agua, recuerden que se le agregaba 0.03 metros cúbicos por hora de agua, ahora se le van a agregar 92 para ajustarlo a 69% de sólidos. El ciclón se le agregan 663, ahora 933. Se le agrega más agua para bajarlo a 48%. Bueno, ¿qué pasó en el ciclón? Vamos a ver el ciclón. En el modelo, la presión subió de 85 a 126 kilopascales. Bastante lo que es la presión. Ahorita vamos a ver cómo la bajamos. Pero la carga circulante, se fijan, estaba en 296, ahora está en 344. Esta carga circulante aumentó precisamente por la presencia de más agua y este aumento de la recirculación de partículas medianas o gruesas. Entonces, esto por ende, estoy seguro que me va a dar un producto más fino. Si me voy al overflow, está el overflow, fíjense, bajó de 231 micras, que era mi experimental o mi ajustado, a 182 micras. Es un producto mucho más fino. ¿Sí? 331.29, pues es lo que sale, pero ahora me sale con 24% de sólidos. Hay que ver ahora si estos finos tienen la cantidad de sólidos suficiente para que pueda ser procesado en flotación, por ejemplo.
Si está muy diluido, pues habrá que buscar aumentar el porcentaje de sólidos. Vamos a ver, por ejemplo, en el ciclón, digo, la presión es muy alta. Vamos a ver el molino. La potencia prácticamente se mantuvo constante porque no hicimos ningún cambio en el molino. Lo que sí aumentó fue, la carga, el P80 136, ahora 140, un poquitito más grueso, pero es porque la carga circulante aumenta. A ver, vamos a graficar. Aquí graficamos el over, el fit, que es mi modelo original, contra el simulado. ¿Sí? Es un producto más fino. Los finos no se producen mucho más partículas finas. De fijan, no es paralelo. Esto es porque ya las partículas finas son más difíciles de moler en un molino de bolas, pero las partículas más gruesas, al tener mayor carga circulante dentro del molino, pueden fracturarse más rápido. Ahora, la presión esta, para mí, en parecer, está alta, ¿no? 126 kilopascales. Habrá que ver si el ciclón puede, las bombas pueden generar esta presión que necesita el ciclón, o que va a necesitar el ciclón para procesar toda la pulpa que le está entrando. Entonces, vamos a bajarle un poquito al agua. En lugar de 48, voy a ponerle 49, la doy singular, si se necesita menos agua, y bajo la presión de 85 a 113 kilopascales. 113 es más en el rango, les digo, estos ciclones están alrededor de 110 kilopascales de operación. Carga circulante un poco más alta, pero ¿qué pasa con la granulometría del over? Vemos aquí en la granulometría del over, de 231 bajó a 192 micras. Y un poquito más espeso, estábamos en 27, 22, ahora está en 26% de sólidos. Y graficamos, simplemente para verlo, el over, fit contra simulado. Igual, bueno, un poquito menos que el anterior, pero aún así las partículas gruesas se fracturarían de acuerdo, se clasificaría más fino de acuerdo al proceso de clasificación en este ciclón. Entonces, así podemos nosotros manejar lo que es la relación de agua. Ahora, de la misma manera podemos cambiar el apex. Por ejemplo, con esta agua, vamos a ver qué pasa si yo abro el apex de 80 a 85 milímetros. Le doy simular. La carga circulante aumentó un poco de cómo estaba y la presión subió a 115. O sea, al abrir yo el apex, ¿qué pasa? Estoy permitiendo una mayor recirculación de partículas hacia el molino, por ende el flujo de alimentación al ciclón aumenta, por lo tanto la presión aumentó un par de kilopascales. Pero yo puedo graficar qué pasó con el over y es un poquito más fino. Sí, se nota un poquito más fino. El overflow 188 micras sería lo que estaríamos obteniendo con un poquito más de sólido. Estaba en 27, ahora está en 28% de sólidos. Ahora, ¿qué pasaría al contrario si yo cierro el apex? Vamos a cerrarlo a 70 milímetros. 70 milímetros, recuerden que siempre los cambios se hacen en la parte de simulación. 70 milímetros. Baja la presión, ¿no? Si yo cierro el apex, menos flujo de retorno al molino, por ende menos flujo de alimentación al ciclón, y baja la presión de operación de como la teníamos, claro, más alta que la original, pero ¿qué va a pasar con la granulometría? El over simulado contra el ajustado, ¿se fijan? Sí, un poquito más grueso que lo anterior, pero más fino que lo original, o sea, seguimos moliendo más fino, pero ya una presión de operación menor. Entonces, ¿cuál es el costo? Que al tener una presión de operación menor, me evita el desgaste. ¿Sí? O sea, yo tenía 115, son casi 10 kilopascales menos. A esta presión va a tener una menor desgaste de las piezas, sobre todo del underflow. Vamos a ver el over, si sale 200 micras, le bajé 30 micras, pero es 24% de sólidos. Y al cerrarlo, hago que más agua salga por arriba y arrastre más partículas finas. Si se fijan, ustedes pueden cambiar tanto mi relación de agua. Bueno, ¿qué pasa si el molino ya no está a 69, sino vamos a dejarle a 72% de sólidos? Simulo.
se le agrega menos agua. Vamos a ver si afectó algo al over. Sí, 203 micras, 23% de sólidos, un poquito más espeso. Y la granulometría over. Sí, un poquito, como en esta parte ya de finos ya no se rompieron, ¿no? Todo dependerá cómo se están rompiendo las partículas dentro del molino, el tiempo de residencia, etc. O sea, yo puedo a lo mejor bajarle ya 40, la presión del ciclón. La presión del ciclón estuvo 111, mientras estaba en 105. Sí, pues es que aumentó la carga circulante. Todo dependerá de mi razón de carga circulante en base a la cantidad de agua que yo le estoy alimentando. Entonces, esas son las primeras secciones. Normalmente el cambio de lo que es agua, mis relaciones de agua, está mejor como estaba. Mi relación de agua aquí y acá y mi apex. Generalmente para optimizar una planta lo que se hace es proponer el mejor escenario de acuerdo a mi objetivo. Puede ser moler más fino o moler más. Ahorita vemos un ejemplo de cómo moler más. Pero yo cambio mi relación de agua, mi apex. Una vez que yo estoy conforme con la granulometría que yo tengo, lo que se hace es que se trata de replicar ese proceso en planta y dejarlo estabilizarse. Una vez que se estabiliza con mi relación de agua y mi apex en el ciclón, yo vuelvo a hacer un muestreo y vuelvo a evaluar. No va a ser exactamente el mismo resultado, pero se va a aproximar a lo que yo voy a obtener. Cuando el resultado es completamente contrario a lo que se obtuvo en la simulación, pudo haber sido un problema de muestreo o simplemente el circuito cambió algunas condiciones de operación o el tipo de mineral, o ya tendremos que recalibrar los modelos. Entonces lo que se hace es, con el segundo muestreo se vuelve a calibrar el circuito y otra vez se vuelve a correr la simulación hasta que esté al objetivo que tú quieres, y así de esta manera cíclica hasta que la parte del modelo sea exactamente lo que reproduce en planta. Y es un proceso mucho más fácil de llevar que simplemente prueba y error en planta, porque en el modelo podemos probar muchas condiciones y solo tratar de aplicar una. En cambio, si hacemos prueba y error en planta, eso significaría hacer muchos muestreos y muchos cambios hasta obtener el resultado deseado. Entonces, y eso va a costar más y va a ser más tiempo. En cambio, con la simulación nos ahorra mucho el tiempo de ajuste y sobre todo para arranques es muy útil o cuando queremos maximizar el tonelaje. Ahora, viendo la maximización del tonelaje, vamos a ver la alimentación. Vamos a ver cómo subimos el tonelaje procesado. Normalmente para simular un aumento de tonelaje, pues nos vamos aquí a la alimentación. Y aquí podemos simular, podemos poner si quisiéramos otra granulometría, por decir que cambió la granulometría de trituración o chancado, y cambiar el tonelaje de alimentación al circuito. ¿Dónde se cambia esto? Se cambia en la parte experimental. Cuando hicimos balance, el balance toma los datos de la celda experimental para calcularse. Cuando hacemos ajuste, el ajuste toma los datos de la celda de balance para calcular el ajustado. En cambio, cuando corremos simulación, lo que va a tomar son los datos de la celda de experimentación para calcular la granulometría simulada, o para calcular los flujos totales simulados los va a tomar del lado experimental. ¿Pero de dónde? Solamente de las alimentaciones. O sea, yo puedo cambiarle aquí en el underflow, por decir, underflow. Yo puedo decir, pues yo quiero aquí 300 toneladas en el underflow. No lo va a tomar en cuenta porque el simulado únicamente toma las alimentaciones, tanto granulometría como cantidades de agua, y con el modelo calcula la descarga. ¿Sí? Este modelo va a tomar la alimentación. ¿Qué alimentación? Esta, y ahora esta que fue predicha la va a tomar como para calcular las salidas. Entonces, la única manera para hacer un cambio de alimentación es como lo haríamos en planta. ¿Qué pasa si alimento más sólidos o más agua? O de hecho podría poner yo aquí una nueva alimentación, aquí un nuevo flujo al ciclón y simular qué pasaría si yo le meto sólidos directamente aquí al ciclón, que en algunos circuitos está así, ¿no? Entonces, vamos a simular qué pasaría si en las condiciones que yo ya cambié de agua y de apex, yo quisiera moler no 331 toneladas, sino 340 toneladas, que son casi 9 toneladas más por hora. Le doy simular
Se fijan, aquí ya simulado me calculó 340. Yo me puedo ir al ciclón, que normalmente es el over. Sí, sale más fino porque yo había ajustado el de estaba en 188, subió un poquito. Claro, estoy alimentando más. Sale 340 toneladas, como le había yo puesto, y en el simulado 21.7% sólidos. Pero ¿qué pasa en la presión? La presión pues se subió, no le estoy alimentando más flujo, pues lógico que la presión sube. Vamos a tratar de bajar esta presión. Una manera es pues, alimentar menos agua al ciclón. Claro, tengo 48, voy a dejar en 50, simulo. Y vamos a ver el ciclón, pues ya bajó 106, que está en el rango. Pero esto me tuvo un costo. Al bajarle yo la cantidad de agua, pues me va a salir un producto más grueso. Pero fíjense, vamos a ver qué tan grueso. 212 contra 230. Aún así es más fino que lo que originalmente yo tenía. Pero con estos cambios, simplemente yo voy a poder aumentar 10 toneladas por hora más. Claro, un producto más diluido. Le voy a tener que agregar un poquito más de agua al ciclón. Pero voy a moler más tonelaje. Con el precio, es decir, el costo de operativo sería que los ciclones van a aumentar su presión de operación y por ende un mayor desgaste de los partes. Yo voy a tener que cerrar el apex, entonces mi recomendación sería cerrar el apex, aumentaría la presión de operación y yo pondría aquí 50% de sólidos, habría que agregar toda esta agua a ver si hay disponible. El molino estoy operando 70%, hay que agregar 187 metros cúbicos más de agua, a ver si hay esa agua disponible. Pero el beneficio va a ser moler casi 9 toneladas más con un producto un poquito más fino, pero prácticamente el mismo. O sea, yo mantengo la granulometría, que muchas veces es lo que se requiere, mantener la granulometría, pero puedo subir el tonelaje, 10 toneladas por hora. Ahora yo podría aquí seguirle y seguir aumentando y el simulador me va a dar resultados. Entre más me aleje yo de mis condiciones iniciales de operación, mayor va a ser mi incertidumbre de mis resultados. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy simulando aquí, ajustando el modelo con 330 toneladas por hora, yo simulo 600 toneladas, pues claro que me va a dar resultados. Voy a usar a lo mejor 8 ciclones, voy a cambiar todo, pero esa simulación va a tener mayor error simplemente porque ya estoy lejos de las condiciones. Y cuando cambiamos mucho de un tonelaje a otro, simplemente lo que pasa es que mi modelo ya no es tan exacto, o sea, depende de mis condiciones iniciales. Entonces, lo que yo voy a tener que buscar es alrededor de mi tonelaje inicial, si quiero aumentar tonelaje, pues hacer cambios discretos, ¿no? Yo le puedo subir 350, evaluar 350, me voy al over, pues me salió fino, poco más de material, overflow, estado simulado, ¿sí? Prácticamente un poquito más grueso aquí, pues prácticamente vamos a decir que esta es la misma granulometría por el error que hay del mismo modelo, pero el costo, lo del seguro fue la presión. ¿Sí? Les dije que subió la presión de 105 a 117. Entonces, me va a costar tener mayor presión o simplemente yo tendré que abrir, cerrarlo más porque si lo abro va a subir la presión. Miren. Subo la presión, subí la presión, a lo mejor 65. Si lo cierro más, me baja la presión. Sí, me bajó la presión un poquito. Bueno, entonces, normalmente lo que yo he visto con la experiencia de analizar diferentes circuitos es que para un circuito dado con una simulación yo no puedo aumentar más del 20-30%, ya es un circuito que está en muy malas condiciones y que tiene o tienen los equipos muy sobrados. Pero arriba de un 30% de tonelaje, o sea, para este circuito sería, si eran 330, 3 por 3, 90 toneladas más, cuando mucho me podría dar esta simulación. La realidad es con un 10% de aumento es bastante mejora para cualquier circuito. Entonces yo me iría en momentos discretos, o sea,
aumentaría cuando mucho el 10% de tonelaje, ajustaría bien todo mi modelo. Una vez que yo haya obtenido mis condiciones de agua, de apex, a lo mejor cambio de geometría en el ciclón, nivel de llenado en el molino, o sea, yo lo puedo subir aquí, no sé, nivel de llenado, me va a dar un poquito más de potencia. Ya una vez que yo esté contento con mis condiciones, con ese 10%, trato de implementarlo en planta, lo implemento lo mejor que se pueda, a equilibrarlo, y con eso vuelvo a muestrear y vuelvo a hacer un ajuste. Y de ahí parto para hacer otra optimización. Va a llegar un punto donde ya no se puede subir más o los cambios son adversos, ¿no? Entonces, esta es la manera en que utilizamos la simulación para optimizar un circuito. No piensen que con el simulador pueden hacer cualquier cambio, si únicamente es una herramienta que los va a llevar de la mano a poder optimizar su circuito. Pueden cambiar tonelaje, pueden incluso simular cuál sería el producto final cambiando mi granulometría de alimentación. Esto, si ustedes tienen una granulometría nueva de trituración o chancado, vamos a decir que cerraron mal las quebradoras y pueden, o las chancadoras, pueden sacar una nueva granulometría, ponerla aquí, simularla y al final ver cuál sería el producto final. Yo puedo poner a lo mejor 2 molinos en paralelo, o con este mismo ciclón, con los mismos parámetros, puedo poner un recicloneo de esto. O sea, ahí hay muchas posibilidades. Eso ya sería para un curso más avanzado. Realmente con las herramientas que ustedes han adquirido en este curso, ustedes pueden ya hacer una optimización de un circuito. En la plataforma vamos a poner diferentes muestreos que tengo de circuitos directos y circuitos inversos, donde ustedes van a poder, más bien tienen que hacer lo que es el balance de masa, el ajuste de los equipos y la simulación del circuito, ¿no? Entonces, hagan esos ejercicios. Si tienen dudas por medio de la plataforma o correo electrónico, podemos tratar de resolverlas. También lo vimos en el curso, pero cuando ustedes tuvieran tener un molino de barras, es exactamente el mismo, sigue siendo el mismo modelo. Esto me describe la función de selección y quebrado, únicamente que estos parámetros cuando lo ajustemos van a aplicar únicamente cuando yo tenga un molino que tiene barras como medio moledor, pero las características son exactamente las mismas. Entonces, no se preocupen, si tienen molino de barras, se muestra igual, nuevamente que el ajuste va a aplicar para ese molino en esas condiciones. Si ustedes en el mismo molino le agregan bolas, pues estos parámetros de ajuste ya no van a aplicar, tendrían que volverlo a ajustar. Gracias por su atención, que tengan un excelente día. Se despide el doctor José Ángel Delgadillo, tengan un excelente día. Hasta luego.